Hola, somos el equipo 10 de la materia de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Facultad de Medicina UAGRO. Hoy tocaremos un importante tema de impresiones 3D y su impacto en la medicina. Este equipo está conformado por Montserrat, Mariana, Ashley, Francisco, Jorge, Abisaí. Jesús Emanuel. El primer tema que abordaremos es la definición según la OMS, no hay básicamente un concepto de la OMS, pero es un conjunto de procesos usados para realizar un objeto físico tridimensional, que es también conocido como prototipo rápido. A lo que se refiere más que nada a este tipo de cosas es que la impresión 3D se suele usar más que nada en cosas, no sé, para hacer prototipos de manos, bocas, todo ese tipo de cosas, y por eso es que se dice que son prototipos rápidos, ya que son, entre comillas, un sustituto temporal en lo que la verdadera prótesis se crea. De hecho, uno de los principales objetivos que tienen en ese aspecto las impresiones 3D, aparte de eso, es, en simple caso, como decía Jorge, sustituir temporalmente a la prótesis real. Y pues al final de cuentas lo que va a hacer la impresión 3D y sus objetivos que tiene a futuro es finalmente poder imprimir órganos totalmente funcionales a partir de, no sé, materias de origen orgánico, tal vez tejidos directamente del corazón o tejidos del intestino o algunas cosas así, principalmente sus objetivos. Aunque seamos sinceros, ¿ustedes creen que sea posible en un futuro, ya sea cercano o lejano, que se pueda llegar a imprimir órganos funcionales para nuestro cuerpo a partir de las impresiones 3D? Así como va la tecnología, creemos que sí. Yo creo que dentro de esto es muy probable, ya que hay varios estudios que ya están empezando a hacer esto. Dentro de los órganos, hay un estudio hecho en Washington en el que han empezado a crear órganos en base de lo que son las ratas. De hecho, ya han hecho un trasplante que es de un corazón impreso de una rata a una rata, y llegó a sobrevivir dentro de 2 meses. 2 meses puede ser un poco tiempo, pero para hacer algo, un principio, ya es algo muy, muy grande, la verdad. Ahora hablaremos más que nada sobre el origen del término. Bueno, en el ámbito del origen del término, en impresión 3D, se hace referencia mucho a una definición de fábrica. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, impresión es una impresión, o sea, es imprimir, es dibujar, es traer algo de dimensiones 2D a algo físico, algo con las 3 dimensiones que estamos acostumbrados a conocer, tanto el ancho como el alto, como la longitud. Significado de la impresión del término surge de la década de los años de 1980, cuando la tecnología de las impresiones 3D se comienza a desarrollar, cuando empieza a dar el despegue de los conocimientos 3D. En esta década se surge con el objetivo de crear prototipos y de productos que de manera rápida y eficiente suplan a las prótesis que conocemos actualmente. Hay prótesis avanzadas, hay prótesis sencillas, hay prótesis con muchos millones de dólares de producción y con otros con un coste más reducido, pero al final de cuentas el objetivo es, y por el motivo por el que surgió, que sean prótesis temporales a las prótesis reales o funcionales. Esto de lo de la impresión 3D es algo que nos ha innovado en muchos sentidos, porque pues, imagínate cuando uno iba a imaginar antes que ibas a imprimir a partir de un modelo hecho en una computadora. O sea, ni siquiera en ese momento estaba diseñado lo que era una computadora. Y ahora fíjate, imagínate estar tan avanzados que hasta como mencionó Fran, se puede hacer un órgano para unas ratas y que hayan vivido durante 2 meses, o sea, órganos funcionales. Eso nos da mucho a entender cuánto hemos avanzado en tan poco tiempo, porque la humanidad hemos tenido tantos siglos de vida, tantos milenios, y en estos como 2 siglos o un siglo que llevamos de existencia hemos avanzado, hemos dado pasos agigantados para nuestro avance. Porque quiero imaginar que si en un momento te decían, oye, tú vas a sobrevivir por, no sé, en un futuro que nos digan, tú vas a sobrevivir por un corazón hecho a partir de un modelo 3D en una computadora, es algo que tú no te creerías. Bueno, en este momento si te dicen, oye, quisieras usar un corazón impreso en 3D, yo creo que la mayoría de nosotros diría que no. No creo que nadie quisiera aceptar eso, o que te digas, ¿quieres un corazón humano, un donador que ya tienes aquí el corazón, o un corazón que estemos innovando lo de la impresión 3D? Yo creo que nadie escogería la impresión 3D, todos nos iríamos por el corazón humano. Creo que también es muy importante como el otro tema que hemos visto de los robots, que es algo impresionante en el momento de que pues
ya hay un robot que puede operar más o menos con la ayuda obviamente pues de un médico, de un especialista, pero se va más que nada también a que ahorita ya hay órganos en los que pues hay una impresión 3D en él. No solo en órganos, sino que también en lo que es, por ejemplo, las dentaduras. Lo más común que yo me he dado cuenta, pues, en este caso son las dentaduras prostéticas, que son hechas a partir de las impresiones. Es algo muy común que dices, no, pues es un diente, es algo que dirías, es más fácil de realizar, pero no así todo eso lleva su avance, su tecnología. Imagínate pasar de crear, no sé, un dientecito para una persona que antes usaban los famosos dientes de plata o de oro, ahora crear un diente que se asemeja lo más parecido a un diente humano. Y en este caso pasar un diente, un brazo o un dedo, injertos de piel, a tejidos completos, a órganos como, no sé, un hígado, un pedazo de hígado, un pedazo de riñón, un pedazo de corazón. Pues sí, llegando a sistemas más complejos, como tú lo dices. Y algo mucho que recalcar en esto es que, pues sí, el principal motivo de estas prótesis es que normalmente hay personas que son alérgicas a ciertos materiales. Entonces lo que podríamos buscar en esto es una alternativa para no dejar de que estas personas dejen de tener su vida como tal, y sino que buscar una alternativa para poder apoyándolas. Y es que hay personas que, no sé, tenían alguna reacción alérgica por los metales o por los tipos de material que usaban antes para las prótesis. Más que nada los metales que se usaban. O por ejemplo, en este caso, cuando alguien se lastimaba la pierna, que tenían que poner, no sé, clavos o algún soporte para las piernas, para los brazos, para la cadera incluso, también, soportes de metales. Otra cosa importante que relevar es cómo se fue creando esto, sus antecedentes históricos. Al principio, como dijeron ustedes, no había como tal una idea de cómo se puede hacer. Hasta más tardar en 1964 comenzó como que el proyecto de la impresión en 3D, otorgada por Hideo Kodama, que fue un inventor japonés que realizó la primera patente para que se pudiera realizar dicho proyecto. A partir de los 70s y 80s se fueron desarrollando las tecnologías como la estereolitografía y la fusión por disposición funcional. Las primeras impresoras de 3D fueron creadas en 1984 por el inventor Chuck Hull, quien creó la primera impresora en 3D comercial utilizando la tecnología de estereolitografía. Y cuando se implementó a México fue hasta en los años 2000, donde la impresión 3D comenzó a introducirse en México, principalmente en las industrias aeroespacial y automotriz, para, por así decir, crear algunas piezas no tan grandes como lo conocemos ahora en la parte médica, pero comenzaron con piezas de automóviles, piezas de aviones, en especial aviones de combate o de guerra, y algunos automóviles que estaban muy de marca en ese entonces, como Ferrari y las demás marcas que apenas conocemos. Y en el 2010 como que se creó la primera comunidad de impresión en 3D en México, llamada Impresión 3D, la Organización de Impresión de 3D Mexicana, que fue donde llevó un gran realce para entrar a los demás ámbitos, tanto médicos, aeroespaciales que ya estaban imprestos, y los demás ámbitos. Su desarrollo fue a más tardar en el 2010, cuando influyó la Universidad Autónoma de México, que fue donde comenzó a proporcionar los primeros como tal inventos que se estaban realizando de la misma Organización Mexicana de 3D, que fue donde comenzó como tal para que los estudiantes comenzaran a utilizarlo también, para que llegaran a mejorarse algunas cosas que no estaban como tal previstas, y fue donde comenzaron las primeras carreras como robótica y mecatrónica. E incluso hay unos hospitales que ya están utilizando el mismo modelo de impresión de 3D, como lo dijeron ustedes, para pequeños tejidos de piel, órganos, e inclusive ya los demás órganos más internos, como los vitales, que son el corazón, el hígado y los riñones. Y en el hospital de San Ángel de la Ciudad de México es donde tienen aproximadamente alrededor de 2 o 3 impresoras de 3D, donde se utilizan para crear algunas prótesis ortopédicas, como lo habían dicho, de las piernas, de las caderas, de los pies, de las falanges, de los dedos. Y en el hospital de Querétaro, de San Rafael me parece que era, es donde comenzaron apenas las pruebas para poder iniciarse la impresión robótica en la parte de la cirugía médica. Y hasta ahí
sería como que el avance que ha influido pues como que los antecedentes hasta el día de hoy en la parte médica de la impresión en 3D. Es curioso el hecho de cómo la mayoría de nuestros avances, tanto en medicina como en algunas otras tecnologías, se detuvo una potenciación en lo que son las guerras por el hecho de tratar de tener mayor tecnología que los demás, y cómo se fue reutilizando, por ejemplo, pasando de un avión, un carro, no sé, un arma, a pasarlo a la medicina, porque pues en sí todo esto, lo que es la impresión 3D, como lo mencionó con los antecedentes de nuestro compañero, todo esto empezó en un inicio para poder crear piezas de carro, piezas de naves, piezas de aviones, piezas de barcos, y todo esto lo supimos aprovechar en este periodo corto de paz que hemos tenido, bueno, se puede decir corto, para poder avanzar tanto en tecnología médica como en tecnología biológica. Y estos avances nos han servido mucho para prosperar como, ¿cómo se llama? Como civilización, porque pues imagínense pasar de tener que usar clavos, de usar prótesis hechas de madera, yeso, metal. Y metal no en buenas condiciones, porque muchas veces se infectaba. Ese era otro problema muy recurrente. O incluso antes, que en el siglo pasado, que una simple enfermedad como era la tuberculosis que nos podía llegar a matar. Enfermedades como la viruela, lo grave que llegaron a ser, la gripe española. Y todo esto nos ha ayudado a avanzar mucho en lo que vamos desarrollando la medicina. Y yo espero que para futuro todo esto se vaya desarrollando aún más. Hay muchos objetivos, pero los principales son la fabricación de prótesis y órtesis personalizadas. ¿Esto qué quiere decir? Que crea pues dispositivos de soporte personalizados que son adaptados a las necesidades de cada paciente. Otro sería el bioprinting o impresión de tejidos y órganos, que es lo que ya hemos dicho, que es más que nada producir tejidos vivos y en el futuro pues órganos completos para los trasplantes, como un trasplante de corazón más que nada. Otra sería la creación de modelos anatómicos para cirugía, que es facilitar el entrenamiento y la planificación quirúrgica mediante la impresión de modelos anatómicos precisos. Es más que nada, esto ayudaría a las cirugías, pues facilitar todo lo que es la manera quirúrgica de un trasplante. Otro sería el implante y dispositivos médicos personalizados. Es diseñar e imprimir estos implantes a la medida de cada paciente que se adapten al cuerpo de él. Otra sería la reducción de costos y tiempo de producción, que es minimizar pues los costos y el tiempo de producción de los equipos médicos, más que nada pues para que todo sea más rápido y más barato. En innovación de medicamentos personalizados, eso también se lleva a la manera pues de cada paciente, que es imprimir las pastillas o las cápsulas que contengan dosis específicas para cada paciente, para cada síntoma o para cada cosa que él requiera. Algo para profundizar dentro de nuestro tema de prótesis personalizadas, avanzadas y asequibles, es que viéndonos más por porcentaje, nos requiere que ya el 10% de los pacientes que requieren una prótesis avanzada actualmente ya pueden permitírsela gracias a las impresiones 3D, ya que hemos de entender que dentro de nuestros dispositivos biónicos hechos a medida y diseñados para limitar los movimientos, y dentro de esto que es los agarres de miembros reales, es lo que se valen dentro de los músculos del miembro residual de ciertas personas. ¿Esto qué nos quiere decir? Por ejemplo, pequeños niños que utilizaban prótesis a medida que crecían necesitaban tener ciertas sustituciones de algunos ensamblajes o algo que eran muy costosos. Gracias a la impresión 3D estos costos ya se pueden reducir mucho, a lo cual pues les puede permitir tener una vida más amplia. Otro dato que se puede acomodar en este tipo de situaciones es, por ejemplo, el hecho de los aparatos ortopédicos para cada paciente en específico. Lo voy a hablar más de un dato, de un ambiente más personal, que es un caso que le pasa a mi hermano, la cual tiene unos problemas auditivos desde el nacimiento. Entonces ese tipo de aparatos, así normal, la creación de esos aparatos normalmente son muy caros, o sea, son bastante caros, y esto nos está ayudando mucho lo que es la impresión 3D, porque pasa de que un aparato que cuesta, no sé, unos 30,000, 40,000 pesos, a que te puede llegar a costar unos 10,000, 15,000, y aunque dijeras no, sigue siendo mucho,
comparado a lo que deberías haber pagado en un momento dado, que eran los 40,000, los 50,000, ahora vas a tener más facilidad para poder, no sé, adquirirlos para demás personas que lo necesiten. Y es que es algo muy problemático el hecho de tener mala audición, mal habla, mal todo, y son cosas que te pueden ayudar bastante. Otro que se me hizo muy curioso de lo que mencionó Monse es el hecho de lo de las pastillas, o sea, las dosis hechas por la impresión 3D, y es algo que ayuda mucho, porque ¿cuántas veces no les han pasado que, por ejemplo, van a la farmacia y les dice, perdón, con su doctor le dice, compra tal medicamento, pero solo tómate un cuartito? Las pastillas hay unas que sí están divididas bien en la mitad, pero tú las tienes que partir tú las tienes con el cuchillo. Exacto, tú las tienes que partir con el cuchillo, y el problema de eso es que puede que te des una dosis más pequeña, más grande. Pero ahí básicamente es más que con los miligramos, ¿no? De que el peso de la persona, o de que si son niños mayores, menores de 18. También influye mucho el índice de masa corporal. Y el peso. Sí. Como sea su alimentación y médicas. De hecho, en las divisiones, por eso tres divisiones de las pastillas, a veces, no todas, pero algunas, se pueden partir incluso con los puros dedos. Las pastillas que son grandes, porque cuando vienen partidas de la mitad, o sea, tú pones tus dedos y las partes. Algunas, porque las que son muy pequeñitas, sí siempre se rompen en pedazos muy pequeñitos. Y por lo regular, sí sirve mucho que tengan esas marcas, pero como dicen ustedes, casi todas las personas, por usos y costumbres, siempre se con cuchillo así, y quedan otros pedazos más grandes. Pero, pues bueno, de hecho, algo que se me hizo muy curioso que preguntaste, que dijiste, Monse, acerca de los objetivos, van mucho de la mano con las características. ¿Por qué? Porque dentro de las características nosotros encontramos algo muy importante dentro de la impresión 3D y que es vital para todos. Estoy hablando de la personalización. ¿Por qué es muy importante? Porque al final de cuentas, si la impresión 3D no fuera personalizada a todas las personas, alguien que necesita un trasplante de un brazo o de una pierna, le darían, no sé, una parte de un fémur, la parte del hombro o un pie. Por eso decimos que es personalizada. ¿Por qué? Porque se adapta a las necesidades de alguna persona, de lo que necesite cada quien. Además, otra cosa muy importante que ya habíamos mencionado antes con los antecedentes y la parte de la introducción fue la rapidez que tiene el prototipo. Porque, como dijimos, surge de la necesidad de obtener alguna prótesis temporal a las prótesis reales. Así que principalmente una de sus grandes características de la impresión 3D es la rapidez con la que se generan estas prótesis. Claro, a veces no pueden ser siempre tan baratas, pero a comparación de lo que cuesta una prótesis real, pues los costos se abaratan demasiado. Otra, y precisamente es esa, otra característica, la reducción de los costos. Además, el uso de materiales biocompatibles. ¿Qué me refiero con materiales biocompatibles? Que utilizan casi siempre para hacer las impresiones 3D materiales que sean compatibles con la persona para poder hacerle implantes y prótesis sin el riesgo de que después la persona o el paciente tenga alguna alergia, tenga alguna reacción, alguna repercusión, o que simplemente su cuerpo rechace ese tipo de materiales y que pueda después llegar a haber una infección. Y sí, es que hay muchas personas que en su momento son alérgicas a algún metal, a algún, no sé, cuero o alguna cosa que sea, porque las alergias son muy raras, depende de la persona. Son alergias muy raras, muy difíciles de predecir, y no se entera uno hasta que ya de plano estás en contacto con las sustancias. Pero también por eso existen diferentes tipos de impresiones 3D. Esos diferentes tipos de impresiones nos permiten evitar ese tipo de problemas, ya que dices, no, pues tú eres alérgico a tal material que se usa en tal impresión, no, pues en este caso usa esta impresión, y eso nos ayuda a evitar ese tipo de accidentes, de generar alguna reacción alérgica en las personas. Uno de estos tipos de impresión 3D son la impresión por sinterizado selectivo por láser. Lo que hace es que se utiliza un láser para poder sinterizar polvo, el cual usualmente suele ser un material biocompatible. ¿Qué significa biocompatible? Que sea compatible con la biología, o sea, que no va a hacer que nuestro cuerpo lo empiece a rechazar, porque hay materiales que nuestro cuerpo rechaza, como por ejemplo que te claves una astilla, no se va a quedar tanto tiempo en tu cuerpo, eventualmente la va a sacar. O un piquete de abeja también, termina sacando el aguijón. Por eso se busca utilizar materiales biocompatibles que tu cuerpo va a terminar aceptando, y ahí se van a quedar y no va a tener problema con ellos. Y esto hace que se sinterice el polvo capa por capa, así creando los modelos muy precisos y también duraderos.
Esto nos ayuda para crear varios, no sé, prótesis, modelos óseos, dentales, lo que ya había mencionado anteriormente, de los dientes. También nos permite hacer, implantes personalizados, como lo mencionó mi compañero, ya que debido a que nos permite trabajar con lo que es el polvo biocompatible y suele ser muy duradero, como ya lo había mencionado. También está la impresión por deposición de material fundido. Este consiste en fundir un filamento de un material, el cual puede ser el PLA o el ABS, y depositarlo, como también el sinterizado, es capa por capa. Este también nos permite hacer, prototipos de prótesis, férulas, instrumentos quirúrgicos, lo cual es muy importante también, porque la impresión 3D no solo se trata en lo del paciente, también se trata en la instrumentaria que utiliza el doctor, porque para crear, por ejemplo, un bisturí se necesita un tipo de material específico por el filo que llega a tener este. También se utiliza la que es la estereolitografía, es otro tipo de impresión 3D, la cual utiliza un láser ultravioleta para curar una resina líquida fotopolímera, o sea, solidificándola capa por capa. Este nos ayuda más para crear lo que es modelos anatómicos o guías quirúrgicas. También está algo muy importante que habíamos mencionado antes, lo cual es de lo que creo que es más avance de la impresión 3D, el cual es la bioimpresión 3D. Este utiliza, biotintas que contienen células vivas. O sea, ya estamos pasando a usar células vivas para poder crear lo que son tejidos, injertos de piel, órganos incluso, lo que mencionaron de las ratas. Los órganos se deben a las biotintas con células vivas. Y es algo que nos ayuda bastante y que esperemos que siga avanzando y se desarrolle mucho mejor. Y hay otro tipo de sinterizado, el cual es el sinterizado directo de metal por láser. Este tipo de sinterizado es como el del polvo, el del selectivo de polvo, solo que en este caso se utiliza un polvo de metal y un láser de aún más potencia, porque si no, no se podría fundir el polvo de metal. Y ya se empiezan a ensamblar otra vez capa por capa, pero en este caso son estructuras más complejas, ya que son implantes personalizados, o sea, implantes que van directamente dentro del cuerpo. Y ya esto hace que tengan un poquito más de complejidad el crearlos y el poder injertarlos en las personas. Y esto es, como lo he dicho, otro avance, porque imagínense pasar de lo de los clavos a ahora un implante hecho 3D, que es hecho exactamente a tu medida. O sea, no tienes que estar buscando, buscando que los modelos que ya hay preexistentes, no, te toman a ti tus medidas y lo crean especialmente para ti. Las aplicaciones. En las impresiones 3D va de las manos con usos y funciones y las características. Algunas de estas aplicaciones son la planificación quirúrgica, que ya lo habíamos comentado con mis compañeros, es la creación ya de órganos o cosas más simplificadas, específicas. Las prótesis y órtesis, que es impresión en 3D que permite crear dispositivos que ajustan a las necesidades de cada paciente. El desarrollo de medicamentos, que en el futuro se espera que la impresión 3D pueda permitir el desarrollo de terapias personalizadas para cada paciente dependiendo de su necesidad. Audífonos, bueno, ya lo había comentado mi compañero Narciso, son prótesis muy necesarias que a la vez pues complementan mucho al ser humano y pues es una muy buena ayuda para nosotros. Van tres de la mano, que es anticipar problemas de salud y mejorar la capacidad de reacción ante problemas de salud, salvar vidas en emergencias sanitarias, que las tres permiten ayudar a mejorar la capacidad de reacción ante problemas graves de salud. La impresión 3D está revolucionando la medicina actual. Ofrece soluciones personalizadas y precisas para pacientes y médicos, pero pues también tiene ventajas y desventajas. Una de sus ventajas es la personalización, ya que estos permiten crear modelos y dispositivos médicos que son personalizados para cada paciente dependiendo de sus necesidades. Al igual que los costos son reducidos por la impresión 3D, pueden reducir los costos en la producción de dispositivos médicos. También mejora la educación médica, ya que estas pueden ser utilizadas para crear modelos educativos para servir como prácticas en el área de la salud. Sus desventajas son sus costos iniciales. Los costos iniciales de la impresión 3D son pues muy costosos, al igual que
son muy costosos por las limitaciones de los materiales. La impresión 3D está limitada por los materiales disponibles, ya que a veces no hay cierta disponibilidad de ellos. Y también tenemos la calidad variable. Esta puede depender del equipo y los materiales utilizados. Por ejemplo, como habían dicho sobre las alergias a ciertos materiales. En las impresiones 3D, pues a cada paciente se le personaliza dependiendo sus necesidades. Al igual que también, pues si el paciente tiene una alergia a un cierto material de esta impresión, pues puede tener un costo inicial más caro a lo normal. Al igual que la regulación de la impresión 3D en la medicina es aún limitada y esto conlleva riesgos de error. La impresión 3D puede conllevar riesgos de error en la creación de dispositivos médicos. También la accesibilidad de la impresión 3D no está disponible en todos los centros médicos. El impacto de en la medicina actual es el cambio en la forma de tratar enfermedades, al igual que el incremento en la personalización de dispositivos médicos. Que se utiliza para la creación de prótesis, medicamentos y tratamientos. Existen compañías a lo largo y ancho de México que complementan a los pacientes, al igual que las prótesis en el área de farmacéutica, y se han hecho medicamentos y tratamientos exactos individuales para las necesidades de la salud de un enfermo. De tal manera que en México podríamos decir que sí hay ciertas normas que rigen este procedimiento de las impresiones 3D, pero no están muy claramente establecidas en México porque, digamos, somos un país con escasez de normas y pues un lugar donde normalmente pues somos corruptos. Y pues la impresión 3D en México se ha revolucionado a menos de una década, al punto que se han perfeccionado las técnicas de elaboración de los prototipos y desarrollo de las primeras impresiones. Voy a hablar fuera de México, que es junto con este auge surgen serias incógnitas de riesgo, sobre todo en relación con los daños causados y las responsabilidades para esto. Esto es fuera de México, ya que pues aquí es muy poco el asentamiento de esta situación. Por ello, tanto a nivel comunitario como a nivel nacional se ha aprobado estrictas regulaciones como la Ley de Garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios. Las sanciones por fabricar ilegalmente medicamentos, incluso alterarlos, revisten el carácter penal según lo dispuesto en el artículo 361 y 362 del Código Penal. A nivel comunitario puede aplicarse varias normativas como lo son la Directiva 2001/837/CE y el Reglamento CE 726/2004 en materia de medicamentos y Directiva 93/42/CE con respecto a los productos sanitarios. Y bueno, esto es todo lo que hemos visto de nuestro tema de la impresión 3D. Entonces, en conclusión, se podría decir más o menos que la impresión 3D nos ayuda para economizar, para tener una mejor personalización de nuestras prótesis y también para desarrollar una mejor tecnología biológica. Pues más que nada, entre sus principales beneficios, que pues hemos visto que ya son muchos los que tenemos de las impresiones 3D, es que pues se encuentra la precisión, la personalización y la capacidad de adaptar soluciones a muchos problemas y muchas enfermedades que han pasado, específicas de cada paciente, lo cual pues mejora tanto la eficiencia de los tratamientos como la experiencia que va a tener el paciente. Además, pues la impresión 3D permite reducir los costos y el tiempo de producción, como ya lo hemos dicho. No va a reducir el costo tanto, pero pues sí es una gran diferencia. Algo que nombraba mi compañera era sobre que en México no hay muchas normas. ¿Esto por qué se debe? Es porque más que nada aquí dentro de lo que es México no tenemos muchas empresas ni disponibilidad dentro de la impresión 3D. Entonces que estas impresiones normalmente
se pueden mandar a hacer a países extranjeros. Uno de los principales siempre ha sido China y dentro de lo que es Estados Unidos. Y pues más que nada es esto pues a lo que se debe el de la escasez de normas y también a lo que se refería, que no hay una regularidad como tal porque hay muchos engaños dentro de esto. Y bueno, esto es más que nada lo que hemos investigado. Habrá más detalles que podrán ser de la impresión 3D, pero nosotros nos tratamos de basar más que nada en lo que es la medicina actual y también la medicina a futuro que vamos a lograr gracias a estas impresiones. Y nosotros esperemos que esta tecnología avance más, se siga revolucionando, porque la neta es un gran apoyo para todas las personas, como para también incluso podría llegarse a otros ámbitos como es lo biológico, nada más al tratamiento de animales, pero lo más importante es las personas. Entonces agradecemos su atención y muchas gracias por ver.